Ya estamos de vuelta y continuamos con la primera parte de Diálogo. Nuestro primer invitado, el doctor Ernesto Pazmiño, defensor público general. Ya nos ha dado a conocer algunos elementos que caracterizan la evaluación del primer año de vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Y ahora conozcamos, doctor, cómo la Defensoría Pública General ha logrado los resultados que ha logrado, entendemos en base a alianzas, en base también a mecanismos que ha permitido acercar a esta novel institución, como todavía se la conoce, hacia la ciudadanía. Bueno, el Código Orgánico Integral Penal nos dio 3 mandatos claros. Primero, crear la unidad de defensa de víctimas al interior de la defensa pública. Mediante una resolución dictada por mí como defensor público general, creamos esta unidad y en este año de vigencia tenemos resultados muy halagadores. En cuanto se refiere a violencia intrafamiliar, nosotros hemos atendido a casi 25,000 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, si violencia sexual, violencia física o violencia psicológica. Y en otro tipo de delitos tenemos alrededor de 3,100 personas que han sido atendidas por la defensa pública. En la resolución que crea la unidad de víctimas decidimos atender a 5 grupos prioritarios. ¿Cuáles son? Primero, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que ya veníamos trabajando desde mucho antes de que el COIP nos dé este mandato. Desde el primer momento yo establecí una política de defensa a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, porque el tema de la violencia es un tema que hay que acabarlo, hay que atajarlo, es un tema muy grave en el país. Esto es necesario una política pública muy claro, y creo que todas las instituciones del sector justicia y del sector público debemos trabajar conjuntamente para erradicar la violencia de género en el Ecuador. Porque de esta violencia de género devienen otro tipo de problemas. Nosotros tenemos la mayoría de muchachos, de jóvenes, adolescentes en conflicto con la ley, que vienen de estos hogares violentos, muchachos creados en escenarios de violencia, que lo reproducen después cuando son adolescentes. El segundo grupo de personas que atendemos como víctimas de delitos son niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Porque ahí sí es imposible decir que una niña que es violentada sexualmente vaya en busca de un abogado para que lo defienda. Eso sería victimizar más el tema. Se queda calladita, se esconde. Así es, por eso es que se esconden, y ahora, como saben que tienen una institución que les defiende, las denuncias son mayores. ¿Existe esto, doctor, en gran número en nuestro país? Mucha gente. La semana anterior que estuve aquí en la asamblea, cuando yo dije de que en violencia sexual, en violaciones sexuales tenemos un 30% de hombres atendidos, me dijeron, ¿cómo es eso? Ajá. ¿No? Existe. Generalmente hay niños violados, hombres, niños violados, y eso es realmente trágico. Ahora estamos trabajando nosotros con lo que llamamos las defensorías públicas móviles, que son oficinas que armamos de unos trailers muy bonitos y vamos con eso a los barrios. Y ahí la gente viene y nos denuncia. Ya. Son realidades que sentados en el escritorio no se ve. Ir a los barrios, los profesores nos cuentan las tragedias diarias, que llegan niños violados, ir a los sistemas de salud pública donde nos cuentan los médicos que atienden a niñas y niños violados todos los días, pero será un 40, un 50, un 60% de esos casos que se denuncian. No sé, ahora con la defensa pública en los barrios, como nosotros estamos trabajando, tenemos más casos de denuncias, y eso es bueno. El otro grupo es a colectivos víctimas de estafas masivas. Vemos cooperativas de viviendas, empresas del sistema financiero que estafan a miles de personas. El caso Coopera, por ejemplo, es un caso evidente. Uno de ellos. También es injusto que una persona que entregó todo su dinero, todos sus ahorros, luego de que es estafado, tenga que salir en busca de un abogado particular. La defensa pública le ayuda a defender su caso y a exigir que se le devuelva sus ahorros y la sanción a quien estafó a estas personas. El otro grupo es a los familiares de desaparecidos. También ahí tenemos muchos casos de personas desaparecidas
y no sería justo también de que estas personas tengan que gastar más dinero contratando una defensa privada. La Defensoría Pública está trabajando con estas personas y les damos un servicio adecuado. Pero se ha dado resultados concretos y que podrían tranquilizar de cierta manera a organizaciones como ya se han formado, que buscan respuestas a sus familias, porque no asoma papá, no asoma el hijo, no asoma la hermana, no asoma la madre. Hay asociaciones, doctor, que se han formado para protestar. Ahí en la Plaza Grande, varias jornadas han cumplido protestando que no hay resultados. ¿Qué dice la Defensoría Pública al respecto? El tema de las desapariciones es un tema muy complicado. Una persona está hoy aquí, mañana desaparece y no se conoce dónde está. Muchas veces son casos de adolescentes o de personas jóvenes que migran a otros países por situación de violencia en su hogar, por temas de pérdida de año en el colegio. Yo mismo les he explicado en estas mesas que trabajamos, yo tuve un caso muy cercano de un señor cuya familia tenía dinero, pero el muchacho tenía 19 años, desapareció. Estaba en la lista de los desaparecidos hace años y apareció a los 19 años. ¿Qué había sucedido? Él se fue porque, según él explicó después, le obligaron a casarse con la chica que había estado embarazada y él prefirió irse, se había ido a Colombia, estuvo trabajando y regresó a los 19 años. Miren, hay muchos casos de esos. Uno de los tantos casos, así como hay otros, ¿no? Lo del chico Romo, por ejemplo, que es un caso que se le ha hecho un seguimiento periodístico inclusive y no hay resultados. No quisiera yo ponerme en la piel de sus padres, de lo que están sufriendo y tratamos de que el Estado nos dé alguna respuesta. Hasta el momento no llega esa respuesta. Sí, es terrible la angustia de un familiar al saber que no asoma por años su familiar desaparecido. En la Fiscalía se han creado unidades especiales para trabajar en este tema con fiscales especializados en personas desaparecidas. La policía ha creado unidades especializadas para este tema. Entiendo que se está avanzando mucho, se le da información permanente a las víctimas de personas desaparecidas, pero no deja de ser un tema bastante difícil de investigar. Bien, esa es la Unidad de Defensa de las Víctimas, una de las instancias que tiene a su cargo la Defensoría Pública General para acercar su trabajo a la comunidad. ¿Cuál otra, doctor, y que le obliga el propio COIP? El COIP nos obligaba también a crear lo que llamamos el Defensor Público Penitenciario. Ajá. Se creó la figura del juez de garantías penitenciarias, que lamentablemente hasta ahora no se crea. Es otro tema en la cual el Consejo de la Judicatura tiene una deuda con la ciudadanía, porque no se han creado, no se han posesionado, no se han escogido jueces especializados para trabajar en garantías penitenciarias, porque esto se necesita una experticia diferente al juez común, es ya trabajar con los derechos de las personas privadas de libertad. El Consejo de la Judicatura lo que ha hecho es extender la competencia de los mismos jueces de garantías penales para que actúen como jueces de garantías penitenciarias. El mismo juez que condena es el mismo juez que revisa la ejecución de su pena. Eso la Constitución quiso acabar. Por eso es que en la misma Constitución se establece la necesidad de establecer esta figura del juez de garantías penitenciarias como una unidad especializada del sector justicia. Nosotros creamos el Defensor Público Penitenciario que el COVID nos obliga. No hay juez de garantías penitenciarias, pero existen defensores públicos penitenciarios que están trabajando al interior de las cárceles, principalmente de estas cárceles regionales que se han creado, donde están las personas con sentencia, y damos un trabajo increíble. La misma ministra indicaba de que un 60% de las personas privadas de la libertad utilizan los servicios de la defensa pública. Esto es bueno, porque nos indica que la defensa pública se está convirtiendo en una institución de extremada confianza a la ciudadanía. Esto indica que la Defensoría Pública está cada vez más cerca de los ciudadanos, más cerca de los ecuatorianos, más cerca principalmente de la gente pobre, de aquellos que nunca tuvieron acceso a la justicia. Y había un último mandato. Y había un último mandato. ¿Cuál otro es, doctor? El último mandato era emprender acciones de capacitación a los defensores públicos. Ya había explicado de que hemos hecho más de 100 talleres de capacitación. En esto hemos contratado personas muy expertas en el tema. Para recordarle dos casos, el doctor Jorge Zavala
Egas, un experto en derecho penal, ha sido uno de los capacitadores de los defensores públicos, del doctor Javier Andrade, un profesor muy reconocido en litigación oral, ha sido el capacitador permanente de los defensores públicos, además de que tenemos un staff de capacitadores. Yo mismo soy graduado y especializado en formación de formadores en Chile, en Ceja, para capacitar en litigación oral, y capacitamos permanentemente a los defensores. Es decir, tenemos un grupo de defensores, gente muy joven, pero con una capacitación muy alta, y es por eso que la calidad de nuestra defensa es reconocida por todas las instituciones del sector justicia, la ciudadanía principalmente, que nos demuestra que nos tiene mucha confianza, porque cada día es mayor el número de usuarios que atendemos. Ahora estamos atendiendo diariamente alrededor de 1.300 personas en todo el país. Bien, vamos a ver si hay otro momento en donde podamos seguir conversando de esta tarea que está cumpliendo la Defensoría Pública General. Hoy esta comparecencia, lo podríamos decir así, atendiendo la invitación que le hemos hecho al doctor Ernesto Pazmiño, ha sido para acercarles a ustedes esta evaluación de lo que ha constituido hasta el momento el primer año de vigencia del Código Orgánico Integral Penal en lo que tiene que ver con las atribuciones concedidas a la Defensoría Pública General. Muchísimas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias. De ustedes, amigas y amigos, nos separamos tan solo por unos segundos. Estaremos ya en la siguiente parte con el doctor Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.